Veremos en el día de hoy cumplimiento del compromiso social y continuidad del negocio. Para ello, hemos preparado dos objetivos. ¿Por qué? Porque es que el compromiso social y la continuidad del negocio están íntimamente relacionados y por consiguiente sus objetivos son muy claros y específicos. Por ejemplo, para el cumplimiento del compromiso social, el objetivo es concientizar a todo el personal de la organización de las acciones de compromiso social, implementando en la búsqueda de aumentos de responsabilidad en las fases económicas, ambientales y sociales de la empresa. Y en cuanto a la continuidad del negocio, es establecer mecanismos oportunos para responder ante situaciones que generen una interrupción crítica del normal funcionamiento operativo de la organización, garantizando la supervivencia ante amenazas identificadas. Bien, entonces, para ello tenemos que tener en cuenta lo que son las partes interesadas. Hay unas partes interesadas internas y otras partes interesadas externas a la organización, que en este caso es la empresa Multitrans. Las partes interesadas externas son los clientes, los proveedores, la sociedad, el gobierno, el Estado, los acreedores. En las partes interesadas internas tenemos ustedes, los empleados, todos los empleados de Multitrans, los directivos, los propietarios y los accionistas. Entonces ellos confluyen en lo que se llama la organización o empresa Multitrans. Entonces, ¿qué es el compromiso social? El compromiso social de las empresas se refiere a la responsabilidad social que desarrollan las organizaciones hacia su comunidad y que se convierte en la búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular. Las expectativas ambientales, sociales y de gobierno empresarial, como el conjunto de normas a seguir para la toma de decisiones donde se incluyen criterios positivos sobre el tipo de proyectos y activos válidos para la inversión, más allá de las opciones financieras. ¿Qué son activos válidos? Activos válidos son aquellos tangibles, aquellos que, por decir algo, se pueden monetizar, que tienen un valor económico, así como los criterios negativos sobre qué tipo de proyectos y activos no válidos para invertir en ellos. Esos proyectos negativos, o sea, aquellos que van a producir pérdidas, activos que no son válidos. ¿Por qué? Porque van a tener una grave depreciación inicial rápidamente y segundo, pues que van a descapitalizar a la organización. Para ello, ya hemos visto en otras capacitaciones que hay tres partes fundamentales de la empresa que tienen que estar totalmente unidas, como son la política, los objetivos y los riesgos. Pero esta política, estos objetivos y estos riesgos no se consiguen por sí solos, sino que tienen que tener un estudio del contexto en el cual está la empresa. Ese contexto es tanto interno como externo. Internamente, pues todas las potencialidades que tiene la empresa y externamente son todas aquellas cosas que influyen en ella, como por ejemplo los clientes, proveedores, el sector al que se pertenece, etcétera. Entonces,
el primer estudio que se tiene que hacer es el contexto de la empresa. Como es una empresa de transporte, tiene que estudiar todo el sector de transporte y tiene que estudiar todo lo que le rodea, pues para poder realizar esa función de empresa transportadora. Para ello, pues tiene en cuenta las partes interesadas, que ya vimos hace un momento, cuáles son las partes interesadas, que son tanto internas como externas, y la empresa tiene que definir un alcance. Es qué quiere hacer, hasta dónde va a llegar. ¿Para qué? Pues para formular unas políticas, para establecer de acuerdo a esas políticas unos objetivos sumamente claros, y de todo esto no se hace así sencillamente, sino que también existen unos riesgos y existen unas oportunidades las cuales tiene que sortear la empresa dentro de su existencia. Todas ellas, políticas, objetivos, riesgos y oportunidades, se entrelazan y giran totalmente para conseguir un resultado, y ese resultado lo permite el sistema de gestión que actualmente tiene la empresa, que no es solo uno, sino que tiene varios sistemas de gestión, como son el sistema de gestión de la calidad, que es de acuerdo a la norma ISO 9001-2015, el sistema de control y seguridad, que es con referente a la norma BAS versión 6-2022, y tiene otro sistema o otros dos sistemas, que son el sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es de obligación legal, como también es el plan estratégico de seguridad vial, porque está dado por una resolución del Ministerio del Transporte, y por consiguiente es un requisito legal que la empresa tiene que cumplir. Todo ello reunido constituye lo que se llama el modelo del negocio. Ese modelo del negocio, pues la alta dirección debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de esos negocios. Para ese modelo de negocio ya vimos que todo lo anterior, como el contexto, las partes interesadas, el alcance, políticas, objetivos, riesgos, etcétera, todos ellos están unidos. ¿Por qué? Porque hay unas normas que lo rigen, que ya dijimos que son las normas de calidad ISO y son las normas de control y seguridad BAS. Entonces, estas normas pues nos imponen ciertas condiciones que, por ejemplo, en el 4.4 del sistema de gestión de calidad nos habla de los procesos y nos dice que se tienen que asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. Se contrapone en la norma BAS versión 6-2022 también el 4.4, y no lo llama sistema de gestión de calidad y sus procesos, sino que lo llama enfoque de procesos. Y nos habla también de la responsabilidad y autoridad para los procesos. La norma BAS tiene un capítulo quinto, el 5.1, que es el liderazgo compromiso, que coincide con el de la norma BAS 5.1, liderazgo y compromiso, y en el cual nos están permitiendo que tengamos nosotros el desarrollo que hoy vamos a dar en cuanto al cumplimiento del compromiso social y la continuidad del negocio. Entonces, dice claramente la norma BAS en la versión 6-2022, en uno de sus literales del 5.1, liderazgo y compromiso, establecer una política de responsabilidad social que promueve elementos de prevención y control para evitar el abuso laboral, discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y otras violaciones a los derechos humanos. La norma ISO nos dice en el 714, ambiente para la operación de los procesos, que se tiene que crear un ambiente adecuado, que puede ser combinado de factores humanos, físicos, tales como sociales, no discriminativo, ambiente tranquilo, libre de conflictos psicológicos, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones, y físicos,
como la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire, etcétera. Todo esto, pues las normas en las cuales estamos certificados se combinan para cumplir con lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda que se conoce 2030, y estos objetivos de desarrollo sostenible pues son 17 y de mucha importancia que se desarrollan, y el mundo está dedicado precisamente a dar viabilidad a estos objetivos de desarrollo sostenible que van hasta el 2030. Por eso se llama la Agenda 2030. Dentro de esos podríamos citar que es poner fin a la pobreza, que haya hambre cero en la humanidad, que se tenga una educación de calidad, que el trabajo sea decente y de crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, acciones por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para logro de objetivos, etcétera. Estos son algunos de los objetivos dentro de los cuales las normas nos obligan a que nosotros cumplamos, y por eso estamos viendo hoy el compromiso social y la continuidad del negocio. Es que la continuidad del negocio también es un compromiso social, porque las empresas clientes tienen que negociar con empresas verdaderas, no con empresas fantasmas, o sea, aquellas que desaparecen de un momento a otro. No, el compromiso social y precisamente la continuidad del negocio es para respaldar ese compromiso social. Bien, la estructura de la empresa Multitrans, pues está compuesta por 7 procesos grandes y fundamentales eh, que nos permiten pues, hacer todo el desarrollo que nosotros tenemos para el cumplimiento de nuestra función, que es la de transportar mercancías. Eh, la empresa pues tiene 7 procesos muy bien definidos, los cuales se interrelacionan, como ustedes pueden ver en la diapositiva presente, y por consiguiente es un elemento que sirve para el desarrollo de todas las actividades que nosotros hacemos dentro de la organización. También para este desarrollo del compromiso social y de la continuidad del negocio, pues la empresa tiene que tener una organización muy bien establecida, como lo pueden ver en el organigrama que se está presentando, y donde están las diferentes relaciones que se tienen entre los empleados y trabajadores de la organización. La responsabilidad social empresarial por consiguiente, se desarrolla en 3 ámbitos fundamentales. El primero son los ambientales. Son los que vinculan la actividad de la empresa con su impacto tanto directo como indirecto con el medio ambiente, como el consumo de agua y luz, de materiales fungibles, el papel, la generación de residuos y las contaminaciones, emisiones de gases de efecto invernadero. Efecto, ahí está mal escrito, es efecto. Otro estadio fundamental es la parte social. Se centra en la relación de la empresa con la sociedad, en especial con aquellos con quienes la relación es más directa: trabajadores y trabajadoras, proveedores, clientes, accionistas o aquellas comunidades locales donde la empresa genere su actividad. Y por último, es el gobierno empresarial. Estos criterios de buena dirección afectan tanto a la forma en la que se administra la empresa como el cumplimiento de las normas y reglamentos externos e internos de la propia entidad. Bien, según eso, la norma PAS nos da una definición
para la responsabilidad social empresarial, que siempre se entiende por la sigla RSE. Ella nos dice en, en las definiciones que da en su libro especial de definiciones, en el punto 72, que responsabilidad social es contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y medioambiental de las empresas. No en vano hice mención en la anterior diapositiva de estos tres elementos fundamentales que constituyen la responsabilidad social. Son el mejoramiento social, el mejoramiento económico y el medio ambiente de las empresas. La responsabilidad social también se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y responsabilidad ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su competitividad y su valor agregado o valor añadido. Se conoce como evaluación de triple resultado la evaluación de desempeño de la organización en el conjunto de estas tres vertientes. ¿Cuál? La vertiente social, la vertiente económica y la vertiente ambiental. Por lo tanto, para todo este desarrollo que estamos dando, la empresa ha definido lo que se llama la política de responsabilidad social. Esa política de responsabilidad social pues tiene varios ingredientes, como las relaciones comunitarias, las relaciones con proveedores, los diálogos con los stakeholders, o sea, con las partes interesadas, los derechos, el medio ambiente, los valores y la ética, los mercados, los derechos laborales, etcétera. Pues todos estos son los elementos que les acabo de mencionar que están aquí hacia el lado izquierdo de la pantalla. Por consiguiente, pues la empresa ha desarrollado su política de responsabilidad social empresarial consecuente con los principios y valores de Multitrans, que son honradez, legalidad y eticidad. Formulamos nuestra política de responsabilidad social empresarial para continuar un desarrollo sostenible de la compañía. He entendido como un crecimiento equilibrado en las dimensiones económica, social y medioambiental, integrando a nuestro grupo de interés y contribuyendo de esta manera a la creación de valor para la sociedad. Nos comprometemos, primero, continuar nuestra gestión responsable en el cumplimiento con las mejores prácticas del gobierno corporativo basados en nuestro código de conducta, transparencia y ética empresarial. 2. Cumplidores como somos de la legislación legal que nos aplica, promoveremos elementos de prevención y control para evitar el abuso laboral, la discriminación, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y otras violaciones a los derechos humanos. Como pueden ver, aquí estamos dándole a esos objetivos de desarrollo sostenible de que les hablé al principio. 3. A generar más empleo con nuestros colaboradores y su entorno a la estabilidad laboral y cumplimiento del contrato laboral con nuestros asociados de negocio al cumplimiento de los acuerdos operacionales escritos. 4. Al cuidado del medio ambiente, innovando en el servicio, reduciendo el consumo energético al calcular nuestra huella ambiental en la operación y gestionar adecuadamente las emisiones, los consumos, los residuos, en alianza con otras organizaciones que trabajan en la conservación, la gestión medioambiental, la energía verde y el desarrollo sostenible. 5. Adherirnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS que nos apliquen como empresa de transporte de carga. No en vano, ya les hablé de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que son la Agenda 2030, que se escucha siempre, de los cuales hablan mucho los ambientalistas. 6. Apostar por el respeto y la sostenibilidad del entorno a través de una gestión eficiente de los recursos y la generación de riqueza en la comunidad. Es la aspiración de Multitrans en la adecuada relación beneficio-inversión
con nuestras partes interesadas. Esto lo firma Carlos Enrique Ortiz Burgos, el gerente general de la empresa Multitrans. Bien, con esta política, pues se dan cuenta que es bastante amplia, que cumple con los objetivos, los cuales le señala no solo la norma, sino que le señala también una agenda mundial, que es la que ya hablamos, la Agenda 2030. ¿Cómo cumple Multitrans con este compromiso de la responsabilidad social empresarial? Pues para ello ha desarrollado muchas cosas. Primero, ya vimos la política, que la tiene codificada como la SGDP 004, Política de Gestión Integrada, hace referencia a propendiendo por la mitigación de impactos ambientales. Hay una parte de la política de gestión ambiental que ustedes ya vieron en la anterior capacitación, y hay una parte que dice, por eso está entre comillas y está subrayado, propendiendo por la mitigación de los impactos ambientales, que es precisamente la responsabilidad social. Uno de sus elementos es el cuidado del medio ambiente. Se tiene también los objetivos generales del sistema de gestión integrado en la empresa. El objetivo 4 nos dice responsabilidad social. Ese objetivo 4 lo tenemos desde el año 2013. La empresa viene haciendo medición de consumo de agua y energía, y a partir del 2022 viene calculando la huella de carbono. El cálculo diario que empezó desde el año pasado de todos los vehículos, de todas las fuentes móviles que la empresa utiliza en sus servicios. Por lo tanto, estamos contribuyendo con esa parte del medio ambiente dentro de la responsabilidad social empresarial. Se tiene un instructivo que el GHIN 001, ambiente para la regulación de los procesos, se refiere al ambiente social y psicológico. Y ya les dije anteriormente, cuando estábamos viendo todas las reuniones de política, de objetivos y de riesgos y oportunidades, ya les hablé anteriormente de esa importancia que tiene para los sistemas de gestión la parte del liderazgo y del compromiso. Y también tenemos pues el SGMA 004, un manual de políticas del mantenimiento del parque automotor, en donde están compendiadas todas las revisiones que se practican a los vehículos en reducción a la contaminación. Muy bien, con esto pues ya hemos visto bastante de lo que es el compromiso social, y por consiguiente entremos en el otro punto que nos interesa en el día de hoy, que es la continuidad del negocio. Esta continuidad del negocio pues es un elemento clave y fundamental. ¿Por qué? Porque es que la empresa debe subsistir después de que tenga alguna interrupción por alguna amenaza o por la materialización de algún riesgo grave, por ejemplo, un terremoto de mucha magnitud, pues que destruya bastante de lo que son las oficinas o de pronto el parque automotor. Entonces la empresa tiene que continuar, y por consiguiente para eso tiene el estudio de continuidad del negocio. ¿A qué se pretende reaccionar oportunamente con esto de continuidad de negocio? Allí he puesto al lado derecho la figura de un señor con un paraguas recibiendo una cantidad de rayos en una gran tormenta. Claro que el paraguas no sirve para los rayos, sirve para el agua, como su nombre lo indica, pero es una forma imaginativa de ver qué es lo que se tiene que sortear en un momento de materialización de riesgos eminentes que tenemos considerados: pérdida de negocios e ingresos, pérdida de la imagen corporativa, multas y sanciones que le pueden poner a la empresa, a caídas prolongadas del internet o la electricidad para la libre operación que tiene la empresa diariamente, a fuga de clientes y de recursos,
eh, esa fuga de clientes, clientes que se van de un momento a otro muy buenos y que de la noche a la mañana no vuelven a hacer solicitudes de servicio. Y de recursos, pues pueden ser también el caso de cuando hay robos de mercancía grandes, etcétera. Entonces también esto puede afectar enormemente a la organización, a destrucción del hardware, infraestructura informática, por algún motivo, ¿no? Sin pensarlo, puede haber ese tipo de destrucción de toda la infraestructura informática que tenga la empresa, y entonces al quedarse esa información, pues viene una irrupción grande a la cual la empresa tiene que ser resiliente e inmediatamente salir a optar otros mecanismos para poder seguir subsistiendo y dando cumplimiento a lo comprometido con los clientes. A pandemias y emergencias generales de salud, pues ya hace contados años acabamos de pasar por una pandemia que pues gracias al creador para la empresa no tuvo consecuencias graves y emergencias de salud que se pueden seguir presentando, como por ejemplo el caso que tenemos en este momento de fiebre amarilla, a impactos adversos a los fenómenos naturales. Como les decía, se nos puede presentar un gran sismo, se puede presentar un incendio no provocado, etcétera, que se considera como un fenómeno natural. Pues no estamos en la costa y por consiguiente aquí no tenemos tsunamis o situaciones de este tipo, pero también son cosas que tenemos que considerar. La oficina está en un sexto piso y que se produzcan inundaciones, de pronto sí, puede ser por rotura de tubos en pisos superiores, pero es un elemento que tenemos que considerar, pero a la vez también tenemos que ver en la posición en que estamos y cómo podría afectar una posible inundación. A paro general de transportadores, sería grave, donde todo el mundo pare totalmente, no permitan que ningún vehículo de transporte de carga se movilice, entonces esto pues llevaría a un colapso y a unas pérdidas financieras diariamente en la empresa por no poder prestar su servicio. Eventual cierre del negocio por algún motivo de los anteriores que he dicho, pues puede presentarse ese cierre de negocio. Entonces, a esto es lo que se pretende reaccionar y por consiguiente, pues toda la empresa tiene elementos que intervendrán en la continuidad del negocio. Eh, ¿Quién lo hará y cómo lo hará? Cuando haya alguna interrupción. Pues hay unas tareas, hay unos equipos de trabajo ya constituidos, hay empleados, se tienen procesos. En estos procesos, pues para eso hay la gestión comercial, vendedores, hay proveedores, hay clientes, etcétera. Tenemos una infraestructura donde están las oficinas, eh, como estamos viendo aquí en el punto de locaciones, y tendremos internamente unos recursos como son el software, los equipos de cómputo, toda la parte de archivo que tengamos, las comunicaciones celulares que tengamos, el archivo que ya les comenté, todo el sitio de los empleados, todos estos activos, etcétera, que en un momento de materialización de un riesgo, como por ejemplo de un gran sismo, entonces se pueden ver afectados y estos elementos tenemos que ver cómo actuamos rápidamente frente a la interrupción para tener la continuidad del negocio. Estos elementos y este estudio de la continuidad del negocio, pues presentan beneficios para la empresa. Eh, ¿Por qué es beneficioso un plan de continuidad de negocio? Porque dentro de la perspectiva de la empresa apoya los objetivos estratégicos, crea una ventaja competitiva, protege y realza la reputación y credibilidad de la organización y contribuye a la resiliencia de la organización.
En cuanto a la perspectiva de los procesos internos, mejorar la capacidad para seguir siendo efectivos durante las interrupciones, demostrar un control proactivo de los riesgos de manera eficaz y eficiente, abordar vulnerabilidades operativas. En la perspectiva de las partes interesadas, proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente, considerar las expectativas de las partes interesadas, confiar en las capacidades de la organización para tener éxito. Y en la perspectiva de financiera, reducir la exposición legal y financiera, y reducir costos directos e indirectos de las interrupciones. La interrupción se produce pues precisamente por la materialización de un riesgo. Entonces, estos puntos de beneficios que presentar, ¿por qué? Pues porque afecta recursos. ¿Cuáles recursos son necesarios? Recursos de información, que son los relacionados con los procesos críticos del negocio de la compañía. Eh, Tenemos que tener claramente el listado de clientes, proveedores y personal, el archivo físico y virtual que tiene que estar bien gestionado, la trazabilidad operativa diaria que tenemos que hacer y la normatividad aplicable de la empresa. Entonces, cuando se produce un siniestro, pues se puede tener pues una pérdida grave, se puede paralizar la empresa por unas horas o por varios días, etcétera, como por ejemplo el caso que les comento de un paro general de transportadores, entonces que no permitan el movimiento de los vehículos propios, entonces esto conlleva a graves pérdidas financieras. Aquí tenemos pues un gráfico muy sencillo, que es cuando se produce el desastre, y hay una serie de elementos como RPO, puntos de utilización, transacciones irrecuperables, punto de partida, etcétera. Entonces se produce el desastre y aquí hay un tiempo en el cual se puede actuar y cuál es lo fundamental en el caso de un desastre es tener estudiado en cuánto tiempo podemos poner a funcionar nuevamente la empresa, pueda que no en toda su capacidad, pero sí dando el resultado de atención al cliente y de la continuidad del negocio, que es lo que se trata. Entonces, estos, pues, se pueden dar muchos ejemplos, pero la verdad, esto es meramente informativo porque el estudio de estas cosas lleva su tiempo, hay que ponerle bastante cuidado y además porque esto nos va a servir como una manera especulativa, de tal manera que nosotros tengamos en cuenta que en caso de que se presenten graves siniestros, graves interrupciones en la prestación del servicio, pues entonces tenemos que recuperarlo en un tiempo crítico para que los recursos de información en el cual se debe establecer el procedimiento del negocio antes de que se experimenten pérdidas significativas e inaceptables. Entonces, pues pensaba darles un ejemplo, un vehículo cargado con cristalería, especialmente para una recepción o un gran banquete de unas 5.000 personas y el vehículo se voltea, entonces, y habían ciertas condiciones que tenía que llegar un tiempo prudencial antes porque no había forma de estacionar. Segundo, por qué se tenía que tener el vehículo solo antes, unos minutos antes de empezar la recepción o el banquete, porque no había en dónde almacenar la cristalería, etcétera. Entonces, pues todo esto, figúrese usted, en un caso de volcamiento del vehículo, de rompimiento de la mayor cantidad de la mercancía, el tiempo crítico para volver a tener todo y poder hacer el servicio de banquetería de la empresa que tenían contratada. Entonces, es un caso pues específico, pero que de pronto algún día con mayor tiempo, pues se puede hacer toda la especulación a ese respecto y qué sería lo que se tiene que hacer. Hay algunos términos muy usados en la continuidad de negocio, y tenemos este como el MTPD,
Esto es una sigla que viene del inglés y indica que es el máximo tolerable del periodo de tiempo de disrupción o inactividad. Disrupción, o sea que se interrumpió el servicio. Dicho en otra forma, espacio de tiempo máximo dentro del cual el impacto de reanudar las actividades sería inaceptable. El RTO, muy conocido este término, RTO, tiempo de recuperación objetivo. Espacio de tiempo dentro del anterior MTP, TPD, para reanudar las actividades interrumpidas en una capacidad aceptable mínima especificada. El RTO jamás debería ser superior al MTPD. Ese debería se puede interpretar, no es que no pueda ser, pero lo más aconsejable es que siempre sea menor ese tiempo de RTO al de MTPD. RPO, punto objetivo de recuperación. Tiempo relacionado con la tolerancia que la empresa puede tener sobre la pérdida de datos medidos en términos de tiempo entre la última copia de respaldo de datos, por ejemplo el backup, y el evento del desastre. WRT, tiempo de trabajo de recuperación, tiempo entre la recuperación de los sistemas de información y la normalización de procesamiento, es el tiempo invertido en buscar datos perdidos y realizar reparaciones. Y hay otro término, el MBSO, objetivo máximo de continuidad de negocio. Como les digo, no pretendo de que ustedes se aprendan estas definiciones, ni tampoco que vayan con esta sola y pequeña charla, pues que nos volvamos unos expertos en el cálculo del MTPD o el tiempo máximo tolerable en la dirección de una actividad. No, es sencillamente informativo para que se tenga en cuenta que la empresa tiene estudiadas todas estas situaciones en caso de que se le presente alguna interrupción o algún hecho grave que no permita a la empresa prestar su servicio durante unas horas o de pronto uno, dos, tres o varios días, etcétera. Bien, para ello pues tenemos este gráfico de las definiciones que antes vimos. Entonces veamos aquí el MTPD, como pueden ver esta flecha, comprende dos partes, el WRT y el RTO. El WRT, tiempo de trabajo de recuperación, el RTO, el tiempo de recuperación, el objetivo para el tiempo de recuperación. Entonces, para volver la empresa a funcionar cuando se produce un grave desastre, entonces este es el tiempo que se debe tener. Sin embargo, pues tienen otros momentos como el RPO, que ya dijimos que es el punto objetivo de recuperación. Entonces, eh, todo el tiempo en el cual dura la disrupción, lo podemos calcular, tenemos trabajo que hacer, recuperar amontonamiento de trabajo, recuperar datos perdidos, recuperación de manual de datos, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de información, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, del caso que les puse de la cristalería, de toda la vajilla para un gran banquete, pues allí serían elementos que tendríamos que estar contando, ¿no? Porque no todos se rompieron, sino que quedan algunos que pueden servir. Entonces, el proceso de amontonamiento de trabajo, toda esta condición es lo que nos permite dar una continuidad de negocio en el menor tiempo posible. Eh, Solo, vuelvo y repito, no es para que lo aprendamos, sino es netamente informativo para saber de que la empresa, en caso de un grave siniestro, pues ya ha considerado todos estos aspectos y puede decir en tanto tiempo estoy funcionando en caso de
que se nos produzca tal situación, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces, pues estos vía o Business Impact Analysis análisis del impacto en el negocio, pues hay unos tiempos de recuperación que, teniendo en cuenta lo que ya les di, las definiciones de MTPT, TPD, del WRT, del RTO, del RPO, etcétera, pues entonces nos vamos dando cuenta que en un caso de almacenamiento, pues el RT es 12 horas, si estamos hablando de horas, el trabajo que se tiene que hacer para recuperar toda la parte del almacenamiento, 18 horas, entonces esto nos dará que el tiempo máximo son 30 horas. Sin embargo, pues nos da otro elemento, que el punto apreciable que queríamos o que deberíamos tener, pues deben de ser 24 horas. Y así, por ejemplo, para el caso de la facturación, del trabajo de recuperación 8 horas, el RTO, el tiempo objetivo 4 para un total de 12, el MTP. Y así como ven también el cargue y el transporte de la entrega. Bien, esto, como les comento, es netamente de información para que se tenga en cuenta que sí podemos calcular los tiempos de las interrupciones que se nos pueden presentar por la materialización de los riesgos que tenemos en el transporte de las mercancías. Para ello, pues la empresa ha establecido una política de continuidad de negocio, la cual dice: la alta dirección de Multitrans de transportes, multimodal de transportes, perdón, Multitrans, establece con la totalidad de sus colaboradores un plan de continuidad de negocio que garantice estabilización oportuna de la empresa ante posibles eventos críticos que impacten la operatividad logística y financiera de la empresa. Nos comprometemos a diseñar, implementar, mantener y monitorear el plan de continuidad de negocio en el logro ante las interrupciones de tiempos mínimos de recuperación. Esto lo suscribe, lo firma nuestro gerente general, Carlos Enrique Ortiz Burgos. Bien, teniendo esta política de continuidad de negocio, pues se ha establecido todo lo que se llama un plan de continuidad de negocio, y para lo cual se crearon unos comités. Y esos comités se llaman Comité de Crisis, el Comité Logístico de Comunicaciones y el Comité de Recuperación. Les queda a ustedes como tarea averiguar quiénes son los integrantes del Comité de Crisis de Multitrans, quiénes son los integrantes del Comité Logístico de Comunicaciones y quiénes son los integrantes del Comité de Recuperación. Entonces, teniendo en cuenta estos comités, pues en un momento de crisis, en un momento de interrupción grande, entonces la empresa tiene que poner a actuar estos comités. Y todo está señalado dentro del plan de continuidad de negocio. Ese plan de continuidad de negocio lo tiene codificado como el SGPL 007, está actualmente en la versión 1 y se estableció desde el 31 de mayo del año 24, es decir, está próximo a cumplir un año el plan de continuidad de negocio de Multitrans. Tomando conciencia de este plan de continuidad de negocio, lograremos hacer que Multitrans perdure como una empresa de transporte, una empresa que sirva a todos sus clientes, a todos sus proveedores, como también a todos sus empleados y todos los que se alleguen como las partes interesadas de que ya hablamos, tanto internas como externas de la empresa. En ese plan de continuidad de negocio, voy a traerles un pequeño ejemplo de lo desarrollado, que es el análisis del grado de criticidad de las amenazas.
Las amenazas relacionadas con la continuidad del negocio, pues hizo Multiplan el análisis de la ausencia prolongada y definitiva de un líder, el no acceso a aplicaciones, sistema informático, caída del sistema, ataque destructivo, destrucción del hardware, infraestructura informática, eliminación de software, a inundación por daños de tubería, a incendio en la oficina principal con destrucción total o parcial, a terremoto con destrucción total o parcial de las oficinas, a pandemias o emergencias generales de salud, a conflictos laborales generados por ser empresa de familia, a indisponibilidad de recursos humanos y huelgas, a paro general de transportadores, a emergencia económica, a numerosas sanciones impartidas por entes gubernamentales, políticas e ideologías gubernamentales que atenten contra la continuidad del negocio. Hizo todo este estudio de estas amenazas, vio a qué proceso tenía que irse específicamente y la dependencia que tenía que estar encargada de esta casa y los clasificó entre crítico, vital, sensitivo y no crítico. Y entonces fue colocándoles una X a cada uno de estos elementos y crítico se encontró que el incendio en la oficina principal con destrucción total y parcial, que el terremoto con destrucción total o parcial de la empresa, entonces que estos elementos se nos volvían totalmente críticos, estos cuatro, que habían unos que eran vitales, como por ejemplo la indisponibilidad de los recursos humanos, que fuera huelga, y que habían algunos no críticos, como por ejemplo la ausencia prolongada o definitiva de un ser, de un líder de la organización que no era crítico, no presentaba una criticidad, como también el de la inundación por daños de tuberías, pues la lámina de agua en que se podría formar no llegaría escasamente ni a 1 centímetro y por consiguiente la afectación a la empresa por estar situada en un sexto piso no tendría mayores consecuencias. Entonces, como pueden ver, la empresa tiene totalmente estudiada aquellos riesgos, aquellas amenazas que podrían interrumpir, que podrían tener una interrupción de horas o de días o de semanas, para lo cual está preparada dentro de lo que se llama la continuidad del negocio. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero formulen preguntas al correo electrónico ebarbar@boyalogística.com. Muchas gracias por su atención.